Buenas tardes y bienvenidos al auditorio de Unidad Editorial. En nombre de la Escuela de Unidad Editorial, les saludo como director académico y muchas gracias a los que están aquí presencialmente y también a los que están en online y a los que nos verán en este evento grabado. Este año, para hacer la jornada de puertas abiertas de nuestra escuela, hemos decidido hablar de la digitalización y de la transformación digital, es decir, hablar de la vida misma, de todo lo que está pasando. La Escuela de Unidad Editorial es una escuela que tiene ya más de 12 años, 20 algunos de sus máster, como el máster de Periodismo del Mundo, y desde hace un par de años estamos en un proceso de crecimiento y de expansión de nuestras formaciones, de la mano muchas veces de universidades, también de algunas empresas. Una de ellas que nos está ayudando y es el patrocinador de esta jornada y también de la escuela es Google. Y no ha podido estar aquí hoy la persona que iba a participar también en la mesa, Camila Samilián, que está en Londres y iba a desplazarse a Madrid, pero ha tenido un problema de última hora, pero nos ha querido mandar un vídeo para hacer ese saludo, que lo ponemos en un momento corto y seguimos aquí con el resto de invitados. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Samilián. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Camila Samilián. Soy parte del equipo de Google News Partnerships y trabajo con medios de noticias de España y otros países del sur de Europa. Estamos encantados de volver como patrocinador de encuentros como el de hoy, donde se destacan oportunidades y ofertas formativas que tienen en cuenta realmente la velocidad de la evolución tecnológica. Hoy más que nunca creo que es importante siempre seguir aprendiendo y estar en desarrollo continuo. Es por esto que desde los inicios de Google colaboramos estrechamente con el sector de la información de diferentes maneras. En 2018 lanzamos Google News Initiative como para centralizar todos los esfuerzos y ponerlos debajo de una misma iniciativa. A través de GNI brindamos herramientas, subvenciones para ayudar a los canales de noticias a evolucionar en la era digital. Y GNI incluye un compromiso de financiación de alrededor de $300 millones a nivel global para el futuro del sector de la información. Ahora, particularmente en España y en conjunto con medios de noticias, como por ejemplo Unidad Editorial, desde 2015 le dimos formación a más de 15.000 periodistas. Estas formaciones incluyen cursos en todo lo que es verificación digital, fact-checking, como también herramientas para la visualización de datos. También hubieron capacitaciones presenciales con expertos locales y demás. Una vez más, quiero agradecer a Rafael y a todo el equipo de la academia por hacer este evento posible. Con mucho gusto puedo responder a sus preguntas. Rafael tiene mi correo. Lamento mucho no poder haber estado hoy con ustedes y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Que nos considera sobradamente representados aquí con las personas que tenemos aquí para hablar de los temas que vamos a hablar. Como decía, la escuela tiene 12 años y 20 algunos de sus másteres y decía que estamos creciendo. Hemos hablado de transformación, vamos a hablar de transformación digital y de digitalización porque hay 3 máster o bueno, en este caso 2 máster y un título de experto que vamos a lanzar o que estamos lanzando y que llevan esas palabras en su programa, en su enunciado. Pero la transformación digital es algo transversal en todas nuestras formaciones. Decía que es una temática que es como la vida misma. Por eso digo que están aquí y hemos intentado hablar del sector, de todo en general, de toda la transformación digital en general, pero nos vamos a centrar en 3 de los sectores a los que afecta, que como digo son todos. Uno de ellos es el deporte, otro de ellos es la moda y en general los negocios. ¿Por qué digo esto? Porque hay aquí las 3 personas que están aquí, están al frente de nuestros programas en estas materias, de nuestros futuros programas, que como insisto son unos más de los que ofrecemos dentro de la oferta formativa de la escuela. Voy a empezar presentándoles, me los he apuntado aquí porque tienen currículos muy largos, entonces los he resumido un poquito. Empiezo por mi derecha, en primer lugar, por Fernando Maudo. Fernando Maudo es presidente del Consejo de Administración de Kiabi desde 2017. Es licenciado en Derecho y diplomado en Empresariales por ICADE. Además, tiene un MBA y máster en Comercio Exterior por el Centro de Estudios Comerciales de la Secretaría de Estado de Comercio. Maudo cuenta con una amplia trayectoria en moda, desarrollada en puestos de alta responsabilidad
en empresas en el Corte Inglés, en Inditex, en Coronel Tapioca y en Caramelo. Entre 2009 y 2016 fue también director general del grupo francés Vente Pride, y de allí saltó al Sunrise Pride como vicepresidente y más tarde en Starlight Universe. El directivo actúa como asesor y consejero también actualmente de Alma en Pena y de Uno de 50, dos marcas de moda y complementos, y además ahora, y por eso está aquí sobre todo, va a pilotar nuestro máster en digitalización en moda y retail que lleva el sobrenombre de Telva. A continuación está también Ricardo Palomo, que es actualmente el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo y es también catedrático de Economía Financiera. Es además delegado del rector para la transformación digital en esta misma universidad. Dirige la cátedra extraordinaria José Barea del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y además es vocal del Observatorio de Justicia y Competitividad de la Comunidad de Madrid, además de autor de varios libros, sobre todo y especialmente de temas financieros. Desde el verano pasado dirige el laboratorio de metaverso del CEU, y que hace en colaboración con ACM Consulting, y desde este momento, que lo estamos ahora mismo publicitando en nuestra web, es el director del título de experto en multiverso 360 que estamos lanzando desde SUE, desde la Escuela de Unidad Editorial y desde el CEU. Y por último, tengo aquí al lado a mi colega Nacho Lavarga, que es periodista de aquí de esta casa, es concretamente redactor del diario Marca, donde lleva ya 14 años. Actualmente es el responsable de nuevos proyectos del periódico y escribe de varios deportes, especialmente y bastante bien por su conocimiento y por su literatura sobre ciclismo, de lo que es un gran experto. Pero además, Nacho, aparte de estudiar periodismo en la Universidad de Navarra, hizo posteriormente un doctorado en el CEU, también precisamente, estamos mucho con el CEU hoy, en comunicación especializada, innovación y tecnologías. Le gusta, por tanto, escribir, le gustan también las nuevas tecnologías y le gusta también enseñar. Y por eso está dirigiendo el máster en digitalización del deporte que hemos lanzado con el apoyo de Telefónica Tech. Bueno, esa es la presentación, no sé si ha sido muy larga. Pasamos a como hemos quedado, una breve interrupción por vuestra parte sobre la transformación digital, si queréis, de lo general a lo particular de vuestros sectores. Empezamos, como queréis. ¿Empiezas tú, Nacho? Vale, empiezo yo. Venga. Lo primero de todo, un saludo y un placer poder estar aquí con vosotros. Y nada, yo cuando hablábamos, ¿no?, de estas jornadas, si yo he planteado muchas veces acudir, ¿no?, he presenciado jornadas como la de hoy, precisamente porque interesa conocer un poco lo genérico, ¿no? Hoy de qué nos van a hablar, qué es esto de la digitalización, que es algo sencillo pero también muy amplio, ¿no?, porque estamos hablando de un término pues que puede englobar muchísimas cosas. De hecho, aquí ya, como bien has explicado, Rafa, estamos de tres sectores diferentes entre sí, de la economía, de la moda y del deporte, y también estamos englobando el periodismo y la educación, y todo tiene el nexo de la transformación y de la digitalización, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso particular, yo creo que era interesante plantearlo primero de todo, que es lo que a mí me llevó a formarme también, ¿no?, y a conocer este ámbito, el trabajo, que es lo principal, ¿no?, lo que nos da de comer y lo que nos permite seguir desarrollándonos. Y en nuestro caso, por ejemplo, el periodismo ha cambiado una auténtica barbaridad con la digitalización. Yo tampoco llevo muchos años, tú lo has dicho, llevo 14 en el diario Marca, pero los compañeros míos siempre están recordando, ¿no?, pues aquí cuando veníamos y tenías que grabar las entrevistas o las fotos las tenías que hacer y colgarlas, ¿no?, para que se revelasen, y tardaban varios días, etcétera, etcétera, o tenías que llamar a la redacción para que te picaran las entrevistas o los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, a mí eso me lo cuentan, que nació en 1988 y me quedo loco, ¿no?, porque ahora, precisamente, y además, como en el resto de sectores, amplificado con todo el tema de la pandemia, ha cambiado de una manera brutal. Cada uno ya trabaja prácticamente en remoto, desde sus casas, sobre todo para la gente, como en mi caso, que yo en verano me escapo, ¿no?, con el tema del ciclismo, Tour de Francia, la Vuelta a España, que tú eres tu propia oficina, con tu ordenador, con el módem, con
en el móvil, trabajas por tu cuenta en particular, lo primero de todo es que la digitalización ha cambiado nuestro trabajo al 100%, y eso cuesta y hay que adaptarse. Y quien más rápido se adapta y conoce las nuevas herramientas y los nuevos métodos, pues más posibilidades tiene de evolucionar y de crecer en su propio trabajo, ¿no? Nosotros trabajamos ahora con herramientas como Slack para organizar el trabajo, para organizar quién hace cada contenido, los horarios, trabajamos con programas de edición de vídeo, edición de fotografía, de edición de notas de audio, de podcast. Es decir, todo nuestro trabajo va encaminado a diversas herramientas digitales. Todo lo hacemos a través de ellas, ¿no? También los editores de contenidos, etcétera, y todo evoluciona a una velocidad brutal. Por ejemplo, pues luego tocaremos otros temas de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero en mi puesto, que se encarga también de ver todas las novedades que existen en el mercado y de posibilidades que existe para poder hacer negocio dentro de marca, o no tiene por qué ser negocio, sino simplemente nuevas formas de contarlo, ¿no? Como nos gusta decir, siempre hay algo que contar, pero siempre se puede contar de una manera nueva, ¿no? Pues ahora estamos mirando cómo crear personajes virtuales para contar las noticias en base a imágenes y texto. Estamos viendo cómo transcribir todos los vídeos en texto para que se pueda ver rápido a través de redes sociales. Es decir, tenemos que estar en una constante actualización para poder tener esas herramientas que nos permitan trabajar. O sea, ya no para evolucionar, sino para trabajar en sí mismo sin perder la esencia del deporte, ¿no? Y luego hablamos del deporte, que es la gran materia y en el que está centrado nuestro máster en concreto, que también a su vez ha evolucionado de una manera tremenda. ¿Qué está ocurriendo este año? Que mucha gente se está volviendo a reenganchar en la Fórmula 1, por ejemplo, ¿no? Porque Fernando Alonso, después de muchos años, pues ha vuelto a subirse a los podios y está volviendo a dar alegrías al deporte español como hacía mucho tiempo, ¿no? Pero claro, alguien que no haya visto la Fórmula 1 hace 10 años se conecta ahora y dice, oye, pero ¿qué es esto del trust? ¿Qué es esto de unos términos muy complicados, ¿no? que van todos en base a tecnología de la propia Fórmula 1, y si no los conoces no se entiende, ¿no? Porque ya no es tan básico como pisar el acelerador o adelantar en una curva, sino que si no estás pendiente de las evoluciones de la tecnología en ese deporte, ni siquiera puedes ya entender por qué Alonso gana o no gana. Y eso ocurre en todas las disciplinas. En el mundo del fútbol, por ejemplo, hay varios clubes que este año han adoptado nuevas medidas y que están trabajando con bases tecnológicas para reducir el problema de las lesiones, ¿no? Como el Villarreal, por ejemplo, como el Castellón, que todos esos datos que se habla de Big Data, pues ellos mediante un aparatito que se lo ponen en la media, pues van teniendo todos los números, y en base a eso pues saben cuándo tienen que cambiar a un futbolista o cuándo no, o cuándo tienen que realizar diferentes operaciones para reducir lesiones y por tanto que el equipo funcione mejor y que pueda conseguir más puntos y que pueda conseguir más títulos, ¿no? Ocurre en el mundo del ciclismo, que todos son matemáticas. Alguien ve ahora en las etapas por televisión y dice, pero si el ciclista está mirando al manillar, está mirando a la maquinita, ni siquiera se fija en sus rivales ni casi en el trazado o en el recorrido. ¿Qué pasa? Que al final el ciclista sabe que tiene que mover unos vatios en concreto en ese momento para poder ganar la etapa, y da igual lo que haga el resto. Por un lado se ha perdido un poco la esencia, ¿no? De la estrategia, de la épica, pero claro, es que el ciclismo a día de hoy son matemáticas que se saben a través de los vatios y de cuándo tiene que moverlos, y eso se sabe también a través del Big Data, ¿no? Y en un deporte también como el del ciclismo, que cada corredor es de un país diferente, que entrena en países diferentes, que no se ejercitan conjuntamente, pues lógicamente la digitalización de sus entrenamientos y de su base metodológica es clave y fundamental para poder ganar un Tour de Francia en las diferentes etapas, ¿no? Y esto ocurre, hemos hablado de unos casos en concreto del fútbol, de la prevención de las lesiones, del mundo del ciclismo, de la Fórmula 1, pero ocurre en prácticamente todo, ¿no? Y eso es un poco también lo que tratamos en nuestra
en el máster cómo han ido evolucionando los deportes y cómo los propios deportistas también han ido reinventando sus carreras para, una vez terminan sus carreras deportivas, reinventarse dentro de otras empresas, de otros clubes, y qué posibilidades da la digitalización, que es una palabra muy amplia, pero que pues aquí intentamos bajarlo a lo concreto para poder entenderlo y para poder buscar una salida en el mundo del deporte. Muy bien, Nacho, muchas gracias. O sea, ya la cámara de repuesto, los ciclistas, cuando suben la montaña no la llevan colgada del cuello. Nada. Para eso nada. Ya no se usan ni siquiera los periódicos. Malo para nuestro negocio, porque antes se ponían los periódicos, ¿no?, para bajar los puertos, para evitar el frío, Eso ya no está. Fernando, bueno, vamos a ver cómo nos ha afectado todo esto también en la especialidad de Fernando, que es la moda. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y gracias por la asistencia tanto a los de fuera, detrás de las cámaras, como a los que estáis aquí, ¿no? Un poco siguiendo con el discurso de Nacho, ¿no? O sea, todo el tema del comercio electrónico, de la digitalización, está evolucionando muchísimo, ¿no? Desde allí, por 1996, cuando un chalao llamado Jeff Bezos, que ahora debe estar entre los más ricos del mundo, decide apostar por vender por Internet y crear comercio electrónico con Amazon. Yo siempre pienso que digo, este hombre sería como el primero que comió los percebes, ¿no? Tenía que tener mucho hambre porque en aquella época nadie tenía Internet, nadie estaba conectado. Hasta hoy, que han pasado poco más de 25 años, hemos tenido como 4 revoluciones, ¿no? O sea, primero los ordenadores, 1980 por ahí, 1990. Después, en el 95 aparece Internet, aunque parezca que estamos siempre con Internet, pues realmente yo llegué a nacer y vivir unos cuantos años sin Internet, ¿no? Luego apareció el iPhone donde sale en 2007, 9 de enero del 2007, me acuerdo porque mi hija nació el 9 de enero, y sale Steve Jobs, no, esto no es un teléfono, esto no es un ordenador, esto es un iPhone, un iPhone. Y hasta que todos tenemos un iPhone pasaron 5 años. O sea, esto que es un instrumento diabólico, que es el famoso móvil, lleva 10 años con nosotros. Yo recuerdo cuando entré en Vente Privé que cerrábamos en agosto y en Navidades, porque la gente se conectaba desde el trabajo y no había conexión en los sitios, ¿no? Ni por supuesto los teléfonos tenían conexión, ¿no? Y la cuarta revolución, pues ahora en 2015 con la famosa inteligencia artificial que contamina todo, ¿no? Entonces dices, Colín, ¿y eso en cuánto tiempo has dicho? Dice, no, 25 años, ¿no? Bueno, pues 25 años, 4 revoluciones ya han dado paso a que esto ya se ha acabado, ¿no? Pues no, esto no ha hecho más que empezar y el rock and roll empieza, ¿no? Entonces, yo todavía escucho mucha gente que dice, no, es que esto del comercio electrónico está bien, está mal, antes vivíamos mejor. Digo, mira, mientras discutes si esto está bien o está mal, tu competencia te va adelantando y tú te vas quedando trasnochado, y perdonad la expresión, tanto profesional como personalmente, ¿no? Porque hoy estamos en un mundo donde los 3 pilares han cambiado. Hoy todo es digital. Si no estás en Internet no existes, o casi no existes, y además lo que aparece en Internet hace fe. O sea, yo lo que digo si yo soy una gran empresa, tengo una mala página web, pues parezco malo. Y si tengo una empresa regularcilla, pero con una buena página web, dicen, joder, este tío es un crack. Social, bueno, ¿qué os voy a contar, no? O sea, las redes sociales que nos invaden a todos con una fortaleza tremenda. Antes nos dirigíamos uno a uno y a gente conocida. Hoy un grupo desconocido habla con otro grupo desconocido sobre ti y tú no te enteras. Y cuando te has querido enterar, pues te pasa lo que le pasó a Tous en su momento, que se va Alba Tous a una paella un domingo dentro de su vida privada, se hace una foto con gente de un determinado cerco independentista y eso les cuesta un 17% de ventas porque se genera un boicot por una foto que yo creo que esta mujer en su vida pensó que por irse a comer a un sitio le iba a pasar esto, ¿no? Entonces hay un cambio social y, por supuesto, el móvil. Ese móvil diabólico, que ya no es un móvil, sino que es la varita mágica, son las espinacas de Popeye, son los superpoderes, que si nos quedamos sin los superpoderes tenemos que volver a casa
porque no somos capaces de funcionar. Yo digo, como funcionábamos antes, ¿no? Bueno, pues durante todo este cambio que hemos tenido, pues como decía yo antes, el rock and roll va a seguir, ¿no? Y va a seguir con un cambio que estamos viviendo estos 5 años, ¿no? Pues los big data que tú decías, ¿no? Grandes datos, ahora se registra todo y además se puede tratar. El traspaso de la pantalla a la voz, ¿no? Ya los asistentes virtuales estos, Siri, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo de más allá, y ya yo estuve en Google, en Silicon Valley en octubre, y ya que te entiende el aparato no es lo importante, es que además interpreta tus sentimientos, ¿no? Y bueno, eso ya lo tengo que ver yo, ¿no? Pero bueno, decíamos tantas veces, tengo que verlo, y al final lo estás viendo, ¿no? Todos los temas de inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la unicanalidad, la reelectrificación de las ciudades. Vamos a tener, igual que cuando salimos por la noche, nadie nos extraña que haya luz porque las farolas están ahí puestas. ¿Hay farolas? No. Pues se van a poner dispositivos en todos los sitios, ya tenemos en Toronto, San Francisco, que interactúan con nosotros en nuestros móviles, ¿no? Que hablar de la realidad virtual, donde, no sé si os habéis oído hablar de la exposición ahora de Van Gogh, que tú te metes en el cuadro, ¿no? Las películas que van a ser así, los desfiles de moda, que estaremos dentro de los desfiles. El metaverso, hablábamos antes del metaverso, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que, espero que sean mis nietos más que mis hijos, ¿no? Dirán, el abuelo está colgado, como dicen ahora, ¿no? Ha cogido un avión, se ha ido a Egipto a ver las pirámides, 40 grados, se ha gastado un dineral. Dice, yo esta tarde me pongo las gafas, me meto aquí en el metaverso y aparece Ramsés con unas palomitas, me cuenta todo, lo veo mucho mejor que él. El abuelo de verdad que está desfasado, ¿no? Entonces, eso del metaverso que evolucionará, que no sabemos hacia dónde, pero que está aquí, y 1000 cosas más, la robótica. Bueno, pues todas estas cositas que son cosas que vivimos de manera cotidiana, pero de una manera un poco desordenada, es lo que pretendemos un poco tratar en el máster, y sobre todo aplicado a la realidad de todos nosotros, ¿no? Yo cuando entré en BT Privé venía del Corte Inglés y Inditex, y entraba en una empresa que es líder de comercio electrónico, y decía, pero vamos a ver, si es que yo no sé encender el ordenador, no quiero engañarles, ¿no? Y esto del e-commerce, decía, mira, tú con que entiendas de e-commerce ya no vale, el ya te lo ponemos nosotros, ¿no? Entonces, hay mucha confusión, y es difícil a veces distinguir el grano de la paja, ¿no? Porque se habla tanto de tantas cosas que además las tenemos que decir en inglés, porque si como las digamos en español no sabemos, pero si las decimos en inglés, Artificial Intelligence in the morning, sabemos mucho, si decimos inteligencia artificial, entonces ya es low cost. Entonces, todas estas cosas aplicadas a lo que es el mundo del comercio es lo que vamos a ver en el máster, y además con un enfoque eminentemente práctico, ¿no? O sea, yo creo que el elenco de profesores que iremos viendo, ¿no? Pues son personas que han estado al frente de diferentes áreas dentro de lo que es esa digitalización, pero también son directivos de las grandes empresas de retail, y yo creo que vamos a alternar esa parte académica con esa parte real, donde veremos que muchos de estos conocimientos les perderemos el miedo, donde veremos realmente la esencia. Al final ha habido muchísimo ruido, donde ahora vivimos una crisis de la tecnología porque alguien ha descubierto que las empresas tienen que ser rentables también en tecnología. Que el señor de Meta, que se ha gastado 15.000 millones de dólares, y no sé cuánto es, pero debe ser bastante, en el metaverso, para facturar 287, que eso no debe de ser muy bueno, y las acciones han debido de caer como han caído otras cuantas, y que cuando las empresas no son rentables, pues a lo mejor no hay que invertir, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se consigue en este mundo de la digitalización también conseguir la rentabilidad, que al final parece que es lo que da la supervivencia y la longevidad a las empresas, ¿no? Entonces, bueno, todo este rollo para comentaros que creo que es un máster muy interesante, muy práctico. Creo que hoy por hoy debería ser casi obligatorio y subvencionado por el Estado, porque digo, joder, es que si todo es sentido común aplicado al
al siglo XXI. Y bueno, pues invitaros a los que estáis aquí y por supuesto a los que están detrás a que bueno, pues, participen con nosotros, que yo creo que no se van a arrepentir. Gracias, Rafa. Muchas gracias, Fernando. Bueno, como si no tuviéramos suficiente con una realidad digital, ahora estamos además con una realidad inventada, con el metaverso, en lo que tú sabes mucho, Ricardo, y del anterior también, y de lo que viene. Cuéntanos un poco. Bueno, pues estabais hablando ahora mismo y es que creo que vivimos un momento de vértigo tecnológico. Vivimos casi a convulsiones, ¿no? Porque hace unos años era Internet y luego pasaban bastantes años y venía lo del iPhone que has comentado. Hace año y pico era el metaverso y hace unos meses ha sido la inteligencia artificial. Yo que soy del ámbito de la universidad docente, podéis imaginar la convulsión que está siendo esto. Es objeto de controversia diaria en el café. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evaluar? Con el ChatGPT, los alumnos, no podéis imaginar, son usuarios intensivos y si hay que pagar, lo van a pagar. Es más, yo creo que al final el chat lo meteremos como la cuota en Netflix y tal, porque tendrás que tenerlo. Y si estas empresas tienen visión, harán una cuota especial para universitarios, estudiantes y al final pues penetrarán en el mercado muy rápidamente, ¿no? Bueno, es un cambio de época, es una época de vértigo tecnológico. Es una revolución permanente. Creo que por eso estamos obligados a estar formándonos permanentemente, a estar tratando de estar al día, tratando de seguir lo que está pasando, porque es además tantísima la información que hay sobre algo, que yo, por ejemplo, tengo esa ansiedad, que voy acumulando documentos para intentar leer parte de ellos el fin de semana y lo que no queda para las vacaciones, y casi es un síndrome de Diógenes en el que vas acumulando y no puedes asimilar todo lo que se habla, se publica en redes o los informes o documentos que salen, ¿no? Nosotros hemos lanzado este programa de Metaverso o Multiverso, Metaverso 360, un programa de 200 horas con una modalidad híbrida, presencial y online, con el objetivo de que todo interesado en este campo del ámbito, sobre todo profesional, que quiera, pueda entender 4 cosas importantes o 4 pilares, ¿no? Primero, como soy economista y soy de finanzas, modelos de negocio en el metaverso. Es decir, si no hay negocio, no hay metaverso que valga. 2, ¿qué hay detrás de la parte de tecnología? ¿Qué hay detrás de los desarrollos? ¿Cómo se sustenta eso? Hay que conocerlo para poder saber qué puedes aspirar como modelos de negocio. 3, toda la cuestión jurídica, privacidad, ética, muy, muy importante porque estamos construyendo nuevos mundos. Esto de los mundos de metaverso son mundos virtuales, son terra incógnita, son todavía divisamos las costas. Esto es como los descubridores que llegaban a un nuevo continente, veían la costa y, bueno, muy bonita la playa, hay unas palmeras al comienzo. ¿Qué hay detrás, no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué vamos a descubrir ahí detrás? Y luego también, por supuesto, los casos de uso, ¿no? Deportes, moda y prácticamente todos los campos. Educación inmersiva. A mí me tiene fascinado el mundo de la educación con estas tecnologías inmersivas, lo que va a ser. ¿Por qué? Porque es que además yo creo que va haciendo falta. Cuando yo era, yo que soy el más viejo de todos aquí, cuando yo era estudiante, tú te sentabas en un pupitre y el profesor se sentaba en su mesa, abría un libro, te lo contaba y tú eras especie aceptante y escuchabas. Te evadías o no, pues solo podías mirar por la ventana, hacer garabatos, no había más medios de distracción. Y entendías que era eso porque además el profesor era el que sabía o había visto 10 libros y tú tenías solo uno de los libros. Cuando llegó ya Internet, y yo como soy muy viejo, me acuerdo el día que me dijeron, bueno, ya tienes instalado Internet en el despacho, todavía empezaba, llevaba poquitos años en la universidad. Y bueno, ¿y para qué? Quiero el correo electrónico y todo esto, ¿no? Bueno, luego incluso monté una empresa que se dedicaba a estas cosas a las 2 semanas, prácticamente, cuando vi que había potencial. Luego, claro, tenemos las distracciones permanentes. Ahora mismo los estudiantes van a clase todos con un equipo portátil y con un móvil. Todos hacen como que te escuchan, o escuchan a lo mejor, pero a la vez están mandando WhatsApp, mandando correo. Les decimos que bajen la tapa y ni caso la mitad de las veces y a los 3 minutos necesitan levantarla del portátil. El bolígrafo es una especie en extinción. No llevan ya ni papel ni bolígrafo muchos para tomar nota. Esto se quejan los profesores, ¿esto qué es? No toman apuntes, no toman nada. Son peores, ¿no? Siempre son peores. Digo, como la generación es peor,
Yo siempre digo la broma, digo, los antiguos primitivísimos dirían, mira, yo cazaba descalzo mamuts con una lanza y fijaros vosotros qué flojos estáis volviendo, ¿no? Pues yo creo que está pasando eso. Entonces está cambiando el modelo. Tenemos necesidad de seguir lo que está pasando, tenemos necesidad de adaptarnos y además tenemos capacidad de adaptarnos, porque además, como seres humanos, nos adaptamos rápidamente a los cambios tecnológicos. Es decir, hace años yo no sabía, digo, ¿para qué me has puesto eso del correo electrónico? Que no sé qué es. Y ahora no podría vivir sin él. ¿Vale? Bueno, pues eso es importante. Pero claro, hay una cosa más o muy importante desde el punto de vista nuestro del mundo de la economía y de la empresa. ¿Dónde están las oportunidades de negocio? Voy a vender moda, Gucci va a vender en el metaverso, vende ya, se venden los NFTs. ¿Qué va a ocurrir en ese metaverso? Porque al final esto del metaverso, y termino ya, a ver, yo creo que el ser humano siempre ha querido representar mundos, desde las pinturas rupestres que quería representar lo que estaba viendo o experimentando, luego tuvimos el cine, pasamos del cine mudo a cine sonoro, eso fue una revolución. Del cine blanco y negro al cine en color, de ahí al cinemascope, de ahí al cine 3D, al cine 4D. Yo estoy en alguna película de esas que se mueve el sillón y te salpica el agua, ¿no? Y tal. Y ahora lo que queremos ya es más dentro, estar mucho más dentro, estar en un ámbito muy inmersivo. Es decir, casi que sienta que el dinosaurio me persigue de verdad y que me puede aplastar, que sea muy intensa la sensación. Y quizá en 50 o 60 años tengamos otro tipo de dispositivos que nos permita sentirnos dentro de otra persona o sentirme un dinosaurio o sentirme otra cosa. Buscamos mundos inmersivos, pero también nos atrae mucho como humanos crear mundos. Ojo que estamos un poco casi jugando a dioses, ¿no? A crear de un mundo, recrear mundos diferentes donde no hay gravedad, donde la física se comporta de otra forma, y donde vienen nuevos cambios de paradigma, el hecho de que pueda poseer activos digitales. Es decir, siempre teníamos la sensación de poseer algo tangible, pero poseer algo que es algo digital, los NFTs, este tipo de cosas, es un cambio de paradigma. Las finanzas descentralizadas, el mundo de blockchain, los NFT, los smart contracts, es una revolución tremenda. Por supuesto, la sociedad necesita un tiempo para asimilar esto. Las nuevas generaciones lo aprenden muy rápido. En mi generación, en la universidad, nos fascinaba la bolsa. A nuestros estudiantes de la bolsa apenas hablan y que lo que les fascina son los criptoactivos. Es decir, cada cosa en su momento. Y hablan de cosas que no podemos seguirles, ¿no? Porque están en otras ondas, ¿no? Hasta ahí. Bueno, has dicho, Ricardo, que estamos en un momento clave. Yo tengo la sensación de que estamos en un momento clave en todos los momentos anteriores de los últimos 20 años, ¿no? de esta digitalización. Hay una confusión muchas veces entre digitalización y transformación digital, que se interpreta como sinónimo y no es un sinónimo. Yo lo entendí bien el otro día en una conferencia de Alex Rayón en un congreso que organizaba internacional, que organizaba el CEU sobre educación, en el que explicó una diapositiva muy gráfica lo que era la digitalización y puso unos vinilos, el camino hasta unos CDs, y lo que era la transformación digital, que era el camino de unos vinilos y unos CD hacia Spotify o Apple Music. A mí tuve esa sensación el otro día que hice obras en casa, arrinconando los CDs y los DVDs que se juntaban a la caja de vinilos y de cassette y de vídeos VHS. ¿En qué momento están vuestros, ya os lanzo la pregunta al aire, vuestros respectivos sectores en este momento? ¿Hay unos planes de transformación digital o cómo interpretáis vosotros esa diferencia entre una cosa y otra? Seguimos el orden, ¿no? Y así hacemos la misma. Sí, yo hablando un poco del periodismo antes del deporte, o sea, yo creo que está en un momento en el, como decían ellos, que no es que cambie como antes, que eran cada 3 años, cada 4, cada 10 años, ¿no? Que los cambios eran más bruscos, había más tiempo para adaptarse. Aquí realmente ahora los cambios son cada 6 meses, cada año, no tienes que adaptarte a las nuevas plataformas y a los nuevos soportes y a las nuevas maneras de contar. Entonces ahora en el periodismo existe el gran debate, ¿no? De los youtubers, de los influencers, de si han venido a quitar el puesto de trabajo a los periodistas, mucha gente que lo entiende, gente que no, si es periodismo, si es entretenimiento, etcétera, ¿no? Pero que es un debate que en el fondo
ya estaba antes, ¿no? Que también sigue vigente, por cierto, que es cuando los propios deportistas venían a quitar el puesto de trabajo al periodismo porque ejercían como analistas en los partidos de fútbol y quitaban el trabajo. Al final siempre hay alguien que quita el trabajo a los periodistas, ¿no? Pero yo creo que el mundo de la comunicación ahora está en un punto clave en cuanto a la transformación digital, porque, por ejemplo, hay muchos casos de periodistas, yo soy uno de ellos, que, por ejemplo, hemos conseguido un puesto de trabajo en Marca, que es el periódico deportivo número 1, gracias a un proyecto digital. En mi caso fue una revista digital, que es Marca Plus. Hay gente como Miguel Quintana, que tiene un programa en la radio cuyo proyecto nació en YouTube, que era pues diarios de fútbol, y los han ido transformando, ¿no? Y muchos de los puestos de trabajo que se generan hoy nacen en otras plataformas y en otros ámbitos, ¿no? Y al final tienes que reaccionar de una manera muy, muy rápida, y también la gente que llega desde abajo conociendo muy bien todo este tipo de soportes y de lenguajes que para ellos son, digamos, naturales porque han nacido con ellos, pues tienen una mayor ventaja respecto a la gente que ya está instalada y a que le cuesta mucho adaptarse. Pongo el ejemplo de Twitch, ¿no? Que ahora se habla mucho también de esta plataforma que ha venido a su vez a suplantar a YouTube, pero no la suplanta. Los modelos de negocio, porque como decía antes, creo que era Ricardo, sin un modelo de negocio no se sustenta todo. Pues por ejemplo, Twitch, hay periodistas que pueden vivir y nacer y crearse un proyecto personal gracias a un canal de Twitch, pero en grandes medios muchas veces no se sabe cómo monetizar o cómo no hacer ese tipo de proyectos, porque no existe una estrategia clara detrás, o a veces le cuesta más llegar, ¿no? Pues digamos que estamos en ese punto donde por un lado los ingresos ya no llegan de esa forma tan habitual como el que era antes, que era la publicidad o que era la venta de periódicos, y llegan a través de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marca, pues ya la web, el consumo ha superado, pues está en un 70-80% y el papel en un 20%, ¿no? Por dar cifras a grosso modo. Pues lógicamente el modelo de negocio ha cambiado radicalmente, y la fuente de ingresos llega a través de esa plataforma, de los podcasts, de las redes sociales, de productos ad hoc, de publicidad ad hoc para esos diferentes plataformas. Entonces eso está en un punto clave para readaptarse y para poder sobrevivir respecto al resto, ¿no? Porque además la competencia pues está trabajando en ello también, y los nuevos proyectos tanto individuales como de los grandes medios pues llevan trabajando en eso a gran velocidad. Bien, Fernando, no sé cómo... Bueno, en el campo del comercio, y es algo mucho más sencillo porque es lo que vivimos todos los días, todos a la hora de salir a la calle, de comprar y consumir, ¿no? Yo creo que la transformación se hace de manera progresiva, como decíamos en el colegio, ¿no? Progresamos adecuadamente, y yo creo que ahora mismo hay dos cosas que yo señalaría, ¿no? Uno, el consumidor es inteligente, y más que inteligente yo diría que es hasta tirano, ¿no? O sea, nosotros somos unos clientes súper informados, con un acceso facilísimo a la información, y en ese acceso fácil a la información, tanto de manera activa yo puedo encontrar lo que quiero, como de manera pasiva. Me llega un montón de información, alertas, mails, mil cosas, sin que yo los pida, ¿no? Entonces, cuando yo salgo a consumir con ese nivel de información, me voy a encontrar con que tengo que consumir online o offline, ¿no? Entonces, en el mundo físico o en el mundo digital, ¿no? Hoy, hacia donde vamos, y luego lo podemos llamar como queramos, es hacia la famosa omnicanalidad, ¿no? Es decir, bueno, es que ¿qué es la definición de omnicanalidad real? Pues mira, déjame comprar donde me dé la gana. Entonces, cuando yo quiero comprar, lo importante es que tú tengas una buena proposición de valor como empresa y no confundamos gordura con hinchazón. Mucha gente se cree que lo importante es el canal hacia cómo yo tengo que vender, ¿no? No, es mi proposición de valor. Lo que pasa es que cuando yo presento la proposición de valor, antes lo hacía en el mundo físico, y ahora el consumidor te va a exigir
en esa tiranía de la información, que tú me presentes tu producto como yo quiero consumirlo. Y si me das más opciones, será más fácil que lo consuma, y si me das menos, será más difícil que lo consuma. Pero aún así, en esa digitalización son procesos naturales. Hay gente que cree que digitalizándose bien ha conseguido el éxito. No estoy de acuerdo. O sea, primero trata tu propuesta de valor, tu oferta, y a partir de ahí te diriges al consumidor. Pero es verdad que ya cuando tenemos una propuesta de valor importante, el consumidor dice, pues ahora quiero consumir online, o quiero consumir en el canal físico, o quiero mezclar. Y entonces se llega a la famosa esa omnicanalidad. Concepto que ya a su vez, para los más modernos, está pasado, ¿no? Fuimos a Starbucks en Seattle, y entonces hay una señora y dice, bueno, es que nosotros donde estamos aumentando las ventas es cuando llegas al asistente virtual o al móvil y le dices, Siri, quiero 2 cafés con leche y uno solo y para Bartolo un polo, y lo voy a recoger dentro de 5 minutos en la tienda de la esquina, ¿no? Entonces yo iba allí a la tienda de la esquina y venía en un mostrador físico, veía los 2 cafés con leche, el solo de Bartolo y el polo, ¿no? Y entonces yo cogía las cosas y me iba sin tener que pasar por caja. Y la que nos presentaba esto decía, esto es una experiencia online o offline, ¿no? Entonces ya íbamos todos ahí, CEOs y tal, todo el mundo, bueno, tal. Y después de 10 minutos de no decir nada más que tonterías, la señora nos dijo, who cares, ¿no? ¿Y a quién le importa, no? O sea, al final, lo que nosotros como consumidores vamos a pedir es, tío, tú dame un montón de posibilidades y yo iré un día a Starbucks a tomar un café y me sentaré, otro día lo pediré por la aplicación y me lo llevaré, otro día lo pediré a la tienda y que me lo lleven, y otro día pero lo pagaré, en fin, las posibilidades van a ser infinitas, ¿no? Entonces, en ese proceso de digitalización, donde nosotros además en el curso vamos a ir viendo los diferentes ingredientes, en función de lo que nosotros queramos hacer, vamos a ir presentando unas alternativas u otras. Pero hoy por hoy, en el mundo actual, funcionar sin herramientas digitales es una barbaridad. Es decir, es como ir tú con el coche puedes ir con 5 o 6 velocidades o con 4. Pero antes iban con 4. Hoy no llevas 6 velocidades, te faltan cosas. Yo cuando empecé a conducir, el aire acondicionado era un extra. Y las ventanillas eran digitales, digitales porque la bajabas con el dedo, ¿no? Y entonces, hoy eso casi es normal. Claro, hoy en el Internet de las cosas, los coches se aparcan solos. Los coches los fabricantes, ¿en qué momento lo lanzan? O sea, el modelo de... Voy a hacer el chiste del hombre, ¿no? Decía, cariño, marido mío, que has aparcado el coche lejos de la acera. Dice, ¿de cuál de las dos? ¿No? Porque he dejado ahí un poco, ¿no? Entonces, en ese contexto de no utilizar los instrumentos, hoy por hoy, para acercarnos al consumidor, es una barbaridad porque el consumidor nos lo va a pedir, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros vamos a ir viendo, como decía yo al principio, todo ese grano de la paja para aplicar de manera natural las cosas que en nuestra cotidianidad tenemos. Todo esto va a revolucionar las maneras de pensar, lo decís vosotros, ¿no? Yo voy a ir al mundo físico para tener la experiencia de los 5 sentidos. Yo me voy al Corte Inglés y me pruebo esta camisa. Y Ricardo me la está enseñando y le digo, oye, Ricardo, ¿cuánto vale esta camisa? Dice, 100 euros. Yo voy aquí a mi móvil y le digo, aquí pone 80. Digo, Ricardo, 80 o le doy. ¿A qué le doy? Y entonces tengo lo mejor del mundo físico y lo mejor del mundo online. Y esto, que mis hijos, y perdón, no sé si se puede decir en estos sitios o no, dirían que es una putada, pues lo llamamos showrooming. No, es que, ¿a qué hago showrooming? Que es, te quedas sin la venta. ¿Por qué? Porque no has calibrado el impacto de la tecnología en un cliente súper informado, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cositas que son bastante sentido común, no creo que haya que hacer irse a Harvard para estudiarlo, pero sí hay que venir a la Escuela de Unidad Editorial, son las que, entendiéndolas,
y dominándolas vamos a ser capaces de ponerlas en práctica tanto en nuestras profesiones como en nuestras empresas, ¿no? Entonces yo creo que van a ir por ahí los tiros esas de transformación digital / digitalización / sentido común comercial aplicado al 2023, ¿no? Sí, porque Ricardo, estamos hablando de conocer las herramientas, pero también supongo que tiene que haber un plan complejo y completo. Fíjate, voy a dar un poco nuestro sector, que es educativo. El COVID ha sido una digitalización a las bravas, así, pero rápido, intenso. En pocos días pasar a dar clase online, cuando se hacía en el mundo presencial. En estos años hemos visto cómo íbamos a clase y el profesor escribía en la pizarra con tiza, con el ruidito aquel y el polvo que... Yo me recuerdo llegar a casa manchado de la tiza, ¿no? De las chaquetas. Luego pasamos a los Veleda, aquellos, la pantalla blanca, ¿no? Los rotuladores. Posteriormente ya era imprescindible tener el proyector de transparencias o el foco de proyección y ahora tenemos aulas HiFlex, que es un ordenador que me permite hacer la conexión de Teams con otra pantalla que pueda estar alguien que está en remoto. En fin, metemos varios millones de euros, tengo que decirlo, porque lo vi en primera persona en el CEU, cuando nos tocó el COVID, que estaba delegado de arte transformación digital. Y claro, ¿ahora qué hacemos? Como decías tú, la omnicanalidad, ¿no? Es decir, el alumno dice, pues yo o voy a clase presencial o como estamos hoy aquí, puedo venir presencial, puedo escucharlo en streaming o incluso dámelo grabado, que ya lo escucharé yo en formato podcast mientras voy corriendo, voy haciendo alguna otra actividad o voy en el coche. Claro, el cliente elige el modo de consumir. Para el mundo de la educación también esto empieza a ser complicado. Creo que casi todos tenemos claro que el mundo de preuniversitario requiere mucha presencialidad, ¿no? Porque es una forma de socialización, una forma del crecimiento. Que el mundo universitario ya puedes tener cierta combinación y probablemente en breve haremos en muchas asignaturas ya experiencias además inmersivas. Yo he tenido este año profesores desde Seattle, de Microsoft, haciendo codocencia conmigo durante 3 semanas, conectándose en directo. Claro, esto está fantástico. Llegaba al aula, aquí se conectaba al otro desde Seattle, hablábamos todos sin latencia, una maravilla, y los alumnos participaban y estaban hablando con un señor al otro lado del mundo prácticamente. Y luego podremos hacer cosas inmersivas para que hagan cosas. Y en el mundo ya más de profesionales o posgrado, pues ahí probablemente el profesional dice, yo ya no puedo ir fines de semana completos, viernes y sábado, porque eso ya no concilio, yo quiero escucharlo cuando pueda, quiero tenerlo empaquetado o quiero atenderlo en cualquier momento. Y al final haremos esto, porque al final el consumidor tiene esas opciones. Y ahí es donde viene también mucho la universidad. Dice, bueno, y si uno quiere venir a hacer el mismo grado que estamos haciendo presencial, pero lo hace online, ¿le cobramos menos? Estamos como financieros en este tipo de cosas, ¿no? Claro, todo ha cambiado mucho. Los medios que tenemos. Si es que yo me acuerdo que presenté mi tesis doctoral con transparencias de acetato. Año 94. Ya alguno no sabrá lo que es el acetato, ¿no? Unas transparencias que hacías ahí con un plástico que se proyectaba en un proyector. Va todo muy, muy rápido, no podemos imaginar lo que va a ser de aquí a 5 o 10 años. Además, como indicaba antes, yo creo que el mundo del ámbito educativo nos hemos digitalizado, pero creo que todavía no nos hemos transformado digitalmente. Es decir, hemos incorporado dispositivos, hemos incorporado opciones de formación, pero la transformación digital empieza a venir en procesos, sobre todo para hipotéticamente desburocratizar, que no es nada fácil, pero todavía además hay mucha resistencia a los cambios por parte del propio cuerpo docente, obviamente, porque te están cambiando los paradigmas y las formas. Antes hablábamos de lo que va a significar meter la inteligencia artificial, cómo voy a examinar. La mayor preocupación que tuvimos en el COVID era que los alumnos copiaban en remoto. Era la gran preocupación, la controversia y el cómo hago para que no copien. Y poníamos los sistemas estos de los respondus, de tal, ¿no? Claro, al final es que el problema es que el alumno va a copiar de todas formas y lo hace de todas formas, sobre todo en España, que eso se estira mucho. Pero es que a lo mejor ya tenemos que empezar a evaluar de otra forma, a plantear otro tipo de conocimientos, ¿no? A adaptarnos a lo que se está haciendo, ¿no? Tú me preguntabas, perdona Rafael, la pregunta era exactamente, antes de extenderme yo contando cómo era en el sector de la educación. No, había estado hablando Fernando de herramientas y del aprendizaje de herramientas, hablaba de transformación digital en conjunto responde más a un plan en conjunto. Pues yo creo que el problema es que es difícil hacer planificaciones a medio plazo, porque las cosas pasan muy rápidamente. Es decir, hace un año en ningún plan de ninguna universidad estaba
ni de ningún diseño de asignatura estaba qué efecto iba a tener la existencia de la cuestión de la inteligencia artificial, que pensábamos que iba a tardar, ¿no? Y que todo el mundo decía, bueno, ya llegará, pero que ahora resulta que está al alcance de la mano de cualquiera. Ni hace 2 o 3 años nos tomábamos en serio el hecho de que podíamos utilizar unas gafas de realidad virtual para tener experiencias inmersivas donde el aprendizaje en 10 minutos puede ser superior en intensidad a lo que harías en 4 horas leyendo un libro. Porque esto también va mucho de rendimientos. Dedicamos por cada año que estudiamos, trabajamos 1,8. Es decir, dedicamos muchos años de nuestra vida a formarnos para luego trabajar 30 y tantos años de media y luego ni se sabe los que hay de jubilación, ¿no? Actualmente. Entonces, tiene que ser cada vez deberíamos buscar más la eficiencia del aprendizaje. Un alumno 5 horas o 6 horas encadenado a un pupitre de 8 a 2, yo eso no le veo mucho futuro. Tendrá que ser algo así como intenso, como el que se toma una píldora de aprendizaje mucho más rápido y más claro, porque no lo va a aguantar esa sociedad que se distrae a la mínima. No sé si lo sabemos, pero la gente que nos está escuchando se distrae a la mínima. Nos vamos a distraer porque incluso en una videoconferencia estamos a la vez respondiendo correos y mensajes. Porque los jóvenes ya no aguantan un partido de fútbol de 2 tiempos. ¿Lo sabéis en deporte? Pues No lo decimos nosotros, lo ha hecho Florentino Pérez. Claro, se les hace largo. Se les hace largo. Me recuerda a los partidos de béisbol en Estados Unidos, que la gente entra y sale, va y se viene y llega a mitad y se va, porque se hacen muy largos. Y la gente joven quiere las cosas muy rápidas. La inteligencia artificial, por ejemplo, nos da... Lo que nos maravilla es la inmediatez. Les pregunto algo y me lo dice y me lo da elaborado, ¿no? No es totalmente la velocidad, pero es muy rápido. Entonces, ¿qué es mejor, la velocidad o la veracidad, ¿no? Bueno, esos son un poco los cambios que Yo creo, Rafa, por apuntar ahí una cosa, que dentro de esa estrategia, lo que estamos hablando, ¿no? De que la digitalización es enorme, que va a una gran velocidad, lo que decía antes Ricardo, que no nos da tiempo a ponernos al día, ¿no? Por mucho que quiera estar puesto al día de todo y te lo guardas para el fin de semana y para por la noche y para las vacaciones, es imposible estar al día de todo y conocerlo todo. Entonces, lo que permite estos másteres o esa estrategia es precisamente atinar un poco en esa estrategia, decir, vale, ¿qué herramientas tengo? ¿Dónde puedo ahondar un poco más? Y bajarlo al piso, ¿no? Para realizar esa transformación. Por ejemplo, en el mundo del ámbito deportivo, vale, yo soy un club deportivo y tengo una necesidad con mis socios o con mis estudiantes, el perfil que tenga ese club deportivo, y necesito una aplicación que me organice los partidos de los domingos con los padres, ¿no? Para que les llegue la información, para que sepan cuándo es el partido, para que sepan qué tienen que llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esa estrategia de conseguir unos recursos para realizar esa aplicación, pues cubro las necesidades que tengo yo en este club deportivo, ¿no? O la inteligencia artificial, ChatGPT, del que estamos hablando tanto, vale, pues por ejemplo, en el mundo de una empresa periodística, ¿para qué lo podemos utilizar? Pues mira, tenemos una necesidad que es, por ejemplo, es algo súper costoso, ¿no? Hacer la agenda deportiva o los resultados, ¿no? Que es una locura. ¿Cuántas tardes hemos puesto en clasificaciones de fútbol? Real Madrid primero, 42 puntos, con 15 goles a favor, en contra, picándolo, ¿no? Que es una hora de una persona que encima se equivoca, ¿no? O la agenda deportiva. Pues en el mes de agosto tenemos los Juegos Olímpicos, tal. Pues ahora con este tipo de herramientas, haciéndole las preguntas concretas, la podemos desarrollar y hacer unos artículos que la propia máquina lo hace y lo colgamos en Internet, y va a tener cientos de miles de visitas, porque la gente que busque en Google cuándo son los Juegos Olímpicos o dónde ver tal competición va a acudir a mi medio, ¿no? Entonces estamos hablando de una estrategia de tener unas necesidades que las satisfacemos a través de estas aplicaciones, estas herramientas que nos van a hacer la vida mucho más sencilla, ¿no? Y eso tiene cabida tanto en los 3 ámbitos como en cualquier otra faceta, y así, digamos, que haces una hoja de ruta y tienes una estrategia clara. Pero has dicho una cosa, Ricardo, volviendo al tema de la formación, que pasamos más tiempo aprendiendo, o un porcentaje de tiempo muy alto aprendiendo que trabajando. Lo que sí tenemos normalmente es cierto complejo de que no sabemos nada, de que estamos fuera, y ahora están los conceptos, no lo voy a decir en el life learning y demás, y el aprendizaje continuo. Pero parece que se hace una necesidad cuando entras en el mundo profesional, porque está fallando algo en la formación, digo, en todos vuestros ámbitos, tanto en la universidad
y que dio ya antes del colegio. Bueno, sí que le empezó Ricardo, o bueno, Fernando. Yo es que creo que todo esto es bastante más simple de lo que parece, ¿no? Y lo que ha cambiado es que antes, hace nada, lo importante era el conocimiento, porque no había acceso al conocimiento. Entonces, tú tenías que llevar el conocimiento contigo. Y tenías libros, y tenías que saber en qué libro buscar. Hoy el acceso al conocimiento es automático y además es súper potente. Luego, a nadie le importa si sabes o no sabes. Lo que ahora importa en una empresa es que tú puedas acceder al conocimiento y sepas acceder al conocimiento. 2, que tengas una capacidad de adaptación y una flexibilidad. Oiga, usted es un tío que antes no es que yo soy contable. No, mire usted. Es que esto va cambiando y usted tiene que tener las habilidades, ahora le llaman las soft skills in the morning, para coger y adaptarte, ¿no? Entonces, antes, como tú tienes que tener conocimiento y hacer una tarea, pues oye, lo importante es que supieses hacer esa tarea. Ahora todo esto va cambiando y si tú eres un tío que eres capaz de adaptarte, fenomenal. Y luego tienes que estar en el mundo. Hoy es mucho más importante que un niño viaje que esté en el colegio, siendo muy importante que esté en el colegio. Hoy es muy importante que un niño aprenda idiomas porque sabe que se tiene que comunicar, que esté aprendiendo español. Es que hoy el que no sabe idiomas es que es un paleto de los de antiguamente, y lo digo sin ningún tipo de acritud, ¿no? De Paco Martínez Soria, que llegaba a la ciudad y decía... Pues esa figura un poco cómica es la del que hoy no sabe inglés. Perdón, es que no sé inglés, voy a ir con la gallina, ¿no? Entonces, esto está cambiando y en la formación, y yo creo que hay un poco la fortaleza, la virtud de estos cursos. Yo lo decía antes, es que esto es una parte técnica, una parte académica y una parte práctica. Sobre todo que estemos preparados porque en las empresas nos van a pedir, mira, chaval, espabila y adáptate a lo que está pasando. Todavía yo lo veo mucho en el mundo del comercio, en el mundo de la moda, hay gente que está diciendo si esto es bueno o es malo. Si es que, antes vivíamos mejor, fíjate. Pero chico, tú no te das cuenta que esto está cambiando y mientras tú estás pensando si esto es bueno o es malo, el otro te ha cogido kilómetros de distancia. Entonces, yo creo que ahora mismo todo esto está cambiando, va a seguir cambiando, hay una velocidad y no pasa nada. Tú decías que estamos en un cambio de era, ¿no? Yo creo que estamos en una era de cambios, que es lo mismo pero no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que estar preparándonos para vivir en la incertidumbre. Nadie se asusta hoy de lo que es la incertidumbre. Oiga, hágame usted un plan estratégico a 10 años. ¿Pero cuánto he dicho? Pero me parto y me mondo, ¿sabes? Pero si yo, a ver si le puedo hacer, si le hago a 3 años, es que soy un campeón. Y si acierto, ya ni le quiero contar, es que me he equivocado. Si acierto en 3 años, me he equivocado. Y sobre todo porque está todo ahora monitorizado. Es decir, eso de, no, esto es bueno o es malo, porque yo sé mucho de lo que sea, de moda, de deporte, de periodismo, de académico, a nivel académico, eso ya no existe, porque ahora todo está con números, sabemos el número de alumnos que se necesita y los que tenemos para poder realizar el máster, sabemos si la gente consume mi medio o no, cómo y desde cuándo y por qué, sabemos cómo nos compran, cuándo y cómo y desde dónde, entonces ya casi ni decidimos si es bueno o es malo lo que nosotros queremos. Pero si es bueno, al final los números van a ser buenos y si es malo, los números van a ser malos. O sea, yo creo que es muy importante que sepamos que lo esencial no ha cambiado, que es, el marca lo lee no porque estéis muy digitalizados, sino porque sois los mejores presentando la información. Y entonces eso, si encima te digitalizas, claro, te metes porque yo puedo ver el resultado, porque sé cómo está, porque mandan las alertas, y ellos han estructurado toda la información de una manera que a mí me resulta súper atractiva. Pero si tuviesen una información mala o la presentaseis mal o no tuvieseis cada día una innovación, la gente no iría, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son las cositas que yo creo que vamos a ir explicando todos, cada uno en su nivel, pero con una coherencia, no. Yo quería comentar, pero me comentabas efectivamente, es que, vamos a ver, ahora lo que hay que tener es inquietud. Es decir, inquietud por decir, ¿esto qué es? Quiero saber de esto. Es probable que luego el nivel de profundidad de los conocimientos que queramos tener irá muy en dependencia de lo que vamos a trabajar, o queremos trabajar, o que nos interesa.
Pero hace falta ahora mismo tener la inquietud por decir, es que hay tantas cosas que están pasando que soy incapaz de seguirlas. Bueno, pues todo este tipo de formación continua para toda la vida ya es clave. Es decir, lo de la carrera ya, si os fijáis en un currículum, en un LinkedIn, para ver en qué universidad estudió, eso se queda muy abajo. Al final lo que acaba viéndose arriba es pues, el posgrado que hiciste o el último curso que hiciste de preparación de ejecutivos en tal sitio, ¿no? Entonces, requieres una formación constante para toda la vida, como se ha dicho muy a menudo ya con esa frase, sobre todo mucha inquietud, ser consciente de que eres incapaz o que te estás quedando atrás, esa es la clave. Es decir, si no eres consciente de que te estás perdiendo cosas, entonces no vas a tener la inquietud por decir voy a seguir formándome. Es que además hay muchos cambios en la gira. Yo soy catedrático de finanzas, mi tesis fue de banca. En los últimos años, yo las charlas que doy ya no son de bolsa, ni de carteras de valores, ni nada de esto. Son de blockchain, de digitalización o de metaverso. Bueno, ¿por qué? Porque al final tienes una inquietud y ves que va por aquí el campo en los próximos años. Claro, el que se queda muy... No, esto sigue siendo así, como decías, y es que no necesito a lo mejor uno que sepa muy bien esa contabilidad, a lo mejor sí. Pero te digo una cosa, y esto yo creo que es muy importante para los que hacen formación. Si tú eres muy buen contable y solo haces contabilidad, te vas a quedar de contable toda tu vida. El modelo formativo que tenemos ahora es heredero de un modelo incluso decimonónico, donde los imperios formaban a millones de personas para administrar pues, a los británicos en la India, para administrar esos territorios. Entonces necesitaban contables, voy a decir escribas, por así decirlo, y personas que hiciesen funciones muy determinadas. Era prácticamente como el operario de fábrica, pero en actividades de tipo administrativo. Ahora lo que hace falta es formar gente muy polivalente. Yo pongo una imagen que hace poco proyecté en la Junta de Gobierno en la facultad, en la universidad, al equipo rectoral, y les decía, mira, antes me pedían este tipo de personas, y ponía una imagen de filas de fusileros, modelo de ejércitos del siglo XVIII-XIX. Una fila, otra fila, orden, organización, todo programado. Digo, y ahora las empresas me piden esta otra foto. Y la otra foto era un grupo de comandos Navy SEALs saliendo del mar, equipados ante lo impredecible. Y me dicen, necesito de estos. Porque fusileros, bueno, tengo muchos, o los puedo encontrar más baratos en la India, en no sé dónde, en donde sea. Pero necesito gente que se me adapte muy bien. Y ahora viene lo importante. Cuando formamos, si alguien se prepara ya en programas de este tipo, lo que quiere es formarse para funciones de carácter ya un poco más ejecutivo, más directivo. Y para eso necesita visión, interrelación de conceptos, apertura de mente, relacionar lo que está viendo con lo que está viendo, incluso que le despierte la curiosidad por lo que puede venir. Ser incluso visionarios. Los economistas, lo que más nos gusta o lo que nos debería gustar, lo del pasado ya ocurrió, ahí no podemos hacer cambios. Lo que nos gustaría es poder ver escenarios de futuro y adaptarnos a esos escenarios de futuro. De hecho, donde hay ganancias es cuando aciertas en tu escenario de futuro. Si es así, podemos formar personas, sobre todo las personas que hacen este tipo de formaciones son personas que tienen inquietud y que quieren progresar en su carrera profesional o que quieren entrar en nuevos campos y dicen, me tengo que formar en esto y de esta forma podré liderar proyectos o podré incorporarme a proyectos. Si me formo en un curso técnico de hacer más contabilidad, y eso que es mi área de conocimiento, que me van a escuchar mis compañeros, pues seré muy buen contable o muy buen auditor si eso es lo que me gusta. Pero vamos a perfiles de este otro tipo, muy adaptativos. Por supuesto, nos va a hacer falta muchos perfiles también más técnicos, más específicos. Bueno, depende de la personalidad también de cada uno, ¿no? Pero desde luego lo que tener es, la palabra para mí es inquietud, y la otra palabra que añado es curiosidad, mucha curiosidad. Hay una frase que dice que la ignorancia consciente es el preludio de los avances del conocimiento. O sea, tienes que ser consciente de que eres ignorante si quieres avanzar. Muy bien. Nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta del público, del presencial. En online no tenemos hoy forma de que pregunten, pero si no hay ninguna pregunta, cierro yo con una pregunta a raíz de lo que decíais los tres en las últimas intervenciones. La persona, el humanismo. Tengo un amigo, un neurólogo que acabó en Silicon Valley y en Google trabajando haciendo mindfulness, ¿no? De esto. Y ahora he leído recientemente que las grandes tecnologías están contratando filósofos, licenciados en filosofía. La persona en el centro, en el eje de cada uno de vuestros
sectores. El deportista, la persona es el centro siempre, ¿no? Hablando un poco de deporte, ahora que se está hablando todas estas semanas de los árbitros, del VAR, de si el Fútbol Club Barcelona compró a los árbitros con el caso Negreira, etcétera, etcétera, es un debate recurrente, ¿no? Que si cambia el fuera de juego a semiautomático a través de la tecnología, poniendo un chip en el balón para cuando salga el pase al delantero, no si ha cruzado la línea, si es fuera de juego o no. Al final el que decide es un árbitro, que es una persona, ¿no? Es esa manera en que la tecnología va adentrándose dentro del mundo del deporte, pero al final el factor humano es fundamental para decidir, ¿no? Nos ocurre también aquí en el periódico, tenemos esa ensalada de datos que ahora está tan de moda, del Big Data, y conocemos absolutamente todo, desde dónde entran a consumir las noticias, desde qué dispositivos, con qué titular funciona mejor, si uno u otro. Ponemos varias imágenes y nos dice que a la gente le gusta más esta, pues porque es más guapo o más feo, porque hay más sangre o menos sangre, o porque el balón se ve mejor o peor, pero al final el que decide es una persona, ¿no? Siempre el que toma decisiones, y al que se equivoca o acierta, pero se ayuda de todos esos datos o todas esas aplicaciones que tenemos. Entonces yo creo que la clave está en adaptarse a los nuevos tiempos, conociendo esas herramientas y sabiendo sobre todo qué se puede hacer con ellas, que es lo fundamental y lo más complicado a su vez, ¿no? Entrar dentro de ese ámbito y saber cómo poder bajarlo al piso, que es lo que hacemos en los diferentes másteres. Sí, porque lo que decías es que la inquietud, de luego, es una virtud humana, ¿no? Si no hay curiosidad, si no hay inquietud, no podemos. El tema humanístico que tú dices, yo creo que es clave. Yo creo que hay un renacimiento del mundo humanista, porque la tecnología nos impresiona, pero nos preocupa. Filósofos, humanistas, psicólogos. Es más, yo creo que estamos obligados a hacer un desarrollo lo más humanístico posible de este ámbito de desarrollo tecnológico, porque si no el metaverso sería el Far West, si no la inteligencia artificial podría acabar siendo como el Terminator, que es lo que también es cierto que a veces la tecnología estamos muy influidos por la ciencia ficción, ¿no? Y siempre acabamos viendo Skynet, Terminator, etcétera. Yo creo que el humanismo es fundamental, es decir, tenemos que aportar valores, derechos, capacidad de privacidad, además incluso preocuparnos y ocuparnos de personas que se sientan tan necesitadas de estar quizá en mundos inmersivos, ¿no? Es decir, eso requiere instrucción en la cautela para que esas personas no se aíslen de lo que es el mundo real. Por tanto, el humanismo, desde luego, es un valor muy en alza, y además es que las compañías de conducción autónoma tienen al frente personas de mundos incluso humanistas, porque claro, son las decisiones, y esto no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil. Difícil pregunta, ¿no? Pero yo coincido un poco con lo que dicen mis compañeros, ¿no? Al final el mundo está lleno de personas, cada uno tenemos nuestra personalidad, nuestra manera de ser, nuestras virtudes y nuestros defectos, y yo creo que la tecnología ha sido una constante en el mundo, ¿no? Yo creo que cuando llegó la revolución industrial, posiblemente todo el mundo pensó que iba a ser el fin del mundo, ¿no? Y al final mi padre siempre decía que, mira, hijo, por muchas cosas que pasen, al final nunca pasa nada, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay una facilidad de adaptación de todos, y no sé si es natural, si va con la personalidad de cada uno, pero es verdad que hace 10 años nos dicen que vamos a coger un taxi con una aplicación y nos parece una barbaridad, y hoy nos resulta algo absolutamente normal, ¿no? Bueno, yo creo que las personas somos las que vivimos en el mundo, las que reímos, lloramos, nos alegramos, sufrimos, y bueno, lo importante es que al final pues nos cuidemos entre todos y que aprovechemos toda la parte buena de la tecnología, que es mucha, y en la medida que podamos minimicemos la parte mala, que como todas las monedas siempre tienen dos caras. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Acabamos volviendo al origen, a la persona, y daros las gracias a los tres, a Nacho, a Ricardo y a Fernando por esta
yo creo que entretenida charla. Y bueno, y a los demás, a los que estáis online, ahora daremos aquí las clases para entrar en el aula virtual para que podáis obtener información sobre los distintos programas de la escuela, y los que estáis aquí os acompañamos ahora a las aulas de la escuela para bien, si queréis tener información sobre alguno de los programas de estos y de los otros, de los más viejunos y anteriores. Muchas gracias a los tres. Muy bien, Gracias, Nacho.